sector residencial. Mira, aquí me detengo un segundo porque Gonzalo Ramírez, uno siempre dice lo que está viviendo el resto de nuestros compatriotas es mucho más grave de lo que nos pueda pasar, pero ayer una situación de emergencia tuvo que pasar nuestro equipo. Ahí está Gonzalo, está Elías, está Cristian también, todo el equipo que se encuentra en el sur. Oye, les cayó un árbol encima, bueno, han seguido con sus labores. Gonzalo, un abrazo muy grande. Cuéntanos detalles de lo que está pasando en el sur de nuestro país. Buen día. Sí, ¿cómo les va? Buen día. Llegamos acá a Curicó de vuelta después de una vuelta larga que dimos, ¿verdad? Desde que salimos de Licantén, pero volvimos a Curicó. Y la verdad es que llovía intensamente, veíamos que las calles estaban inundadas, empezamos a visualizar cuáles serían los puntos más problemáticos. Llegamos al hotel y Cristian, nuestro camarógrafo, ve en las redes sociales que había un sector, un condominio que estaba en alerta, que estaban los bomberos concurriendo. Dijimos, es tarde, pero vamos, porque algo pasa. Y fue bueno venir, porque este es el condominio en cuestión. Este es el condominio Parque Zapallar. Y ustedes pueden ver que acá se salió el río Guayquillo, que fíjense que seguramente cuando la gente compró estas casas muy bonitas, de 2 pisos, nuevas, deben tener muy poco tiempo entregadas. Este río debe haber aparecido más en el mapa que en la realidad. Es un estero, la verdad. Acá lo que más nos preocupaba, yo tenía muy anotado, en Curicó lo que preocupa es el río Teno y el río Lontué. Pero resulta que los dos esteros que se comunican con los dos grandes están generando el desastre también. Y vemos que el Guayquillo se sale de los límites y arrasa con todo este condominio. Al menos la primera fila deben ser unas 50 o 60 casas que están con su primera planta completamente inundada. Anoche cuando vinimos, a la 1 de la mañana, los bomberos con bote de goma sacaban a gente desde los segundos pisos, mujeres, niños chiquititos, padres y familias atónitas de lo que estaban viendo. Tuvieron que dejar autos estacionados. Realmente un desastre todo lo que está pasando aquí con estos ríos. Oye, Gonzalo, bueno, cuando tú mencionas esto de los ríos Alteno, Lontué, claro, y de manera bien matea, Gonzalo, el equipo llevaba el diseño de lo que probablemente eventualmente podría pasar, pero mira, esto escapa probablemente a lo que uno crea o piense. Este estero, Guayquillo, ha causado problemas tremendamente graves. Estamos acá con Alejandro Sepúlveda en el estudio. Fíjate que tenemos el antes y el después también de este que es un sector residencial. Estamos hablando de casas sólidas, no son de material ligero, pero mira el tremendo problema que ha provocado también para quienes viven en ese lugar, Ale. Claro, un estero que con toda la precipitación, 150 milímetros, solo ayer en Curicó dimensionan eso. Santiago en lo que va del año, en lo que va del año lleva 140. Solo ayer en Curicó cayeron 150, solo ayer, más toda el agua que viene bajando de la montaña, por supuesto. Y el Guayquillo, tal como describía Gonzalo, es un estero que luego se junta con el Lontué, pero pasa por la parte sur de Curicó, ahí en la región del Maule, y claro, se desbordó por completo y echó abajo árboles, han caído postes de la energía eléctrica. Gonzalo, volvemos contigo. Volvemos contigo, Gonzalo, para que nos cuentes también. Sí, lo que pasa es que logramos pasar por una orillita. Sí, cuéntanos. Oye, es que, mira, la mayoría de la gente, yo creo que alcanzó a salir. Lo único que no tenemos certeza es si hay alguna persona que haya quedado en el segundo piso. ¿Sabes por qué? Porque anoche, al menos, cuando nosotros acompañamos a los bomberos y al GOPE a sacar personas con los Zodiac, la única manera de sacarlos era desplazar los botes, pero atados a una soga. Porque tú no puedes meter un bote a motor, porque los botes de goma son livianos, y con la corriente que lleva el río es tan fuerte que el Zodiac no es capaz de volver. Entonces lo sacaron de manera manual. Entonces, si quedó alguien en los segundos pisos, es bien difícil que el agua siga tan alto. Yo creo que va a quedar a este nivel. No creo que mucho más, pero de todas maneras es un peligro bien grande. Estamos mostrando el antes y el después de este lugar, y la verdad es que es bien increíble. Fíjate que me cuentan las personas de acá con las que he podido conversar que históricamente este estero no representaba ni un riesgo, era un esterito que en el pasado se salió, pero años atrás, y había un talud solamente de tierra que se reforzó, relleno, el típico relleno que ponen con máquinas,
pero que en la lluvia de junio se vino abajo. Entonces esa ribera débil, debilucha, pobre, no existe. Y eso también hizo que el río se saliera con todas sus anchas y fuera de sus anchas también inundando todo esto. Karen, mientras te escucho, voy a avanzar con Cristian por la calle de atrás, porque también se inundó. Oye, sí, con mucho cuidado ahí el desplazamiento, Gonzalo, puede haber también estas tapas de alcantarilla que salen. Entonces, la verdad es que está muy, muy compleja la situación ahí. Mira, acá se junta todo, ¿eh? El tema también de la basura, que a veces se acumula, mira, el que haya llovido también en sectores altos. Y esto que está lejos de terminar, Gonzalo, estamos revisando también imágenes que tú mandaste a eso de las 2 de la mañana. Nos encontramos con esta situación, la gente que era sacada en estos botes inflables, en esta especie de Zodiac también, para ponerlos ahí a resguardo. Sí, continuarán las precipitaciones, lamentablemente, este día. Sí. Gonzalo, ¿estamos contigo? Sí. Los estaba escuchando y tal como ustedes narran, sigue y sigue lloviendo. Fíjate que a veces, como ahora, baja un poco la intensidad, pero a los minutos vuelve con mucha fuerza. Y ustedes pueden ver que acá la cuadra trasera de la primera fila, que es la que tiene el río encima de sus primeras plantas, también están todas las casas inundadas y son muchas casas. Debe ser este condominio, debe tener por lo menos unas 300. Seguro que sí, por lo menos unas 300 viviendas. Y fíjate que a lo mejor uno podría pensar, a ver, son casas nuevas, probablemente la inmensa mayoría las compró con crédito hipotecario. Los bancos, cuando te dan un crédito, te obligan a tomar un seguro. Entonces, el seguro probablemente va a cubrir esto. Pero da lo mismo en el sentido que, claro, podrán recuperar, pero después de cuánto tiempo, y todo lo que se pierde, y los vehículos, y tu día a día, y tu cotidianeidad, tu rutina, tus sueños, tu jardín, tus cosas. Bueno, hay cosas peores, que es que le pase algo a alguien. Y afortunadamente no tenemos víctimas por ahora en esta zona, en este sector. Oye, es el consuelo que queda, Gonzalo, que probablemente las familias lograron salir a tiempo, se hizo ahí. No sabemos si las alertas, bueno, Alejandro acá tiene también el listado completo de todas las alertas que se han levantado. Eventualmente también en este sector las familias lograron salir, decías tú, a lo mejor queda alguien ahí en un segundo piso, pero un sector residencial de unas 300 casas, como mencionaba tú. Y bueno, las cosas que cuando uno dice, mira, es humedad, pero no es solamente la humedad, es el agua, es barro, son sedimentos, son piedras, o sea, estas casas en el primer piso quedan completamente afectadas. Quedan húmedas, quedan pasadas, y además hay un problema sanitario también, porque esas aguas vienen mezcladas con las aguas servidas también, hay que decirlo directamente. ¿Va a seguir lloviendo, Alejandro? Lamentablemente va a seguir lloviendo. Este pulso de precipitaciones que se desplazaba desde Ñuble, Maule, luego a O'Higgins y luego a la región metropolitana, viene más lento de lo que estaba pronosticado ayer. De hecho, en las últimas actualizaciones que hicimos anoche en Mega Noticias Prime dimos cuenta de aquello con Jaime Leighton, que se ralentizó el avance de este pulso de precipitaciones. Así que lamentablemente, como ha sido la tónica desde el día viernes en la noche, se mantiene estacionado especialmente en la parte norte de la región del Maule, Talca, Curicó y la cordillera también de Linares, y poco a poco va avanzando hacia O'Higgins. En O'Higgins ya comienzan a esta hora a intensificarse las precipitaciones y recién a eso del mediodía llegarán a Santiago. Si usted ve claros de sol y ya se está acordando de nosotros, dice, ya no la chunté, tiene toda la razón. No. Al mediodía vuelven las precipitaciones, pero a Santiago. Pero ahí, lamentablemente, las precipitaciones van a continuar siendo intensas gran parte de la jornada. Sigue concentrándose. Hoy veíamos la dificultad, Gonzalo, para desplazarse ahí en ese sector, ¿no es cierto? Has tenido que pasar por distintos lugares. Ahí, al parecer, esta parte trasera, podemos decir, de este condominio está a resguardo. Logramos encontrar a alguien que viva ahí en ese sector. Veíamos también, oye, la fuerza del agua. Fíjate que había en vivo se vio un árbol que se caía también, que y eso a es duras peligroso, penas resistió. Porque ese árbol botó otros. ¿Te diste cuenta? Lo mostramos en las noticias de mañana. Arrastra y van quedando atravesados. Entonces forman diques, pequeños tacos, y hace que el agua se desparrame aún más, llegando a otros sectores. Gonzalo, ¿qué te han comentado ahí los vecinos que se encuentran en este condominio? Ya, lo que pasa es que perdí el retorno. No, lo que me estaban contando es que había un señor que estaba en el segundo piso de las casas que se salvaron. No quería aparecer en pantalla porque está en pijama, obvio. Y me decía que estas casas, este condominio, lo entregaron en el año 2016.
esa es, digamos, la data de entrega de estas casas. O sea, un condominio muy nuevo, bastante nuevo, sí, reciente, y que yo le preguntaba si es que alguna vez tuvo algún tipo de talud o muro de contención para el estero. Y decía que no, que solamente el relleno típico que ponen con maquinaria, digamos, para hacer un límite con el río, con el estero, y que con esta lluvia, con este temporal, no con el de junio, con esta, es tanta la fuerza del estero que se llevó todo a su paso y se abrió camino, literalmente tragándose los postes que los botó. Fíjate, Karen, que por lo menos una decena de postes del tendido eléctrico que se cayeron seguramente con algún tronco grande de los árboles que arrastra el río. Son tantas las toneladas de potencia, de torque que trae el río, ¿verdad?, abajo, que arrasó como con 10 postes. Eso pasó seguramente ahora tipo 5 de la mañana. Nosotros nos fuimos acá a las 2 y los postes estaban bien, había luz, había luminaria, porque estaban acá trabajando los vehículos de emergencia y eso todo se fue abajo. Les voy a pedir que me llamen por teléfono nuevamente. Estamos en eso, Gonzalo, para poder escucharlos. Sí, bueno, estamos en eso y recuperando también el contacto. Fíjate que este canal que se ve está un poco más en altura, uno dice, tiene a lo mejor los resguardos, a lo mejor se había fortificado un poquito, pensaban también entubarlo, no sé, pero bueno, ya llega José aquí. ¿Cómo están? Bien, tremendo trabajo durante la mañana también, pero ahí veíamos un condominio, pero completamente... Y fíjate que lo que decía más temprano Alejandro, no es un río principal, es un afluente. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque ayer lo decía también el alcalde de Constitución, también repetía el mismo escenario en el Maule. Aquí se desbordó todo lo desbordable. Canales, acequia, ríos, en fin, o sea, no estamos viendo solamente o asistiendo a crisis que tienen que ver con sectores en las riberas de los ríos principales. Me refiero al río Cachapoal, al Tinguiririca, al río Clarillo. El río Clarillo es importante, pero en el fondo vemos que todo cauce posible, grande, mediano y pequeño, hoy día se ve rebalsado por una cantidad de agua imposible de contener. Oye, la verdad es que es bien impresionante, como decían, aquí estamos leyendo a la gente que nos informa, también nos dice, oye, casas de construcción también bien sólidas, no es de material ligero. No, o sea, lo que vemos además en términos de árboles, los postes, o sea, la fuerza del agua ha sido tal. Mira, un sector donde nos comentaba alguien que vive ahí también, hay canales, hay vertientes, un sector muy bonito. Bueno, todo lo que podía desbordarse, como decía el José recién, se desbordó. Claro, ¿y qué ocurre? Que llevamos 15 años de sequía, entonces a lo mejor ese estero alguna vez antes también llevaba este flujo de agua, este volumen de agua. En algún momento. Claro, pero como han pasado 15 años de sequía, presentan los proyectos, las inmobiliarias, el plan comunal lo aprueba y se construye allí y ahora vuelve el agua a tomar el cauce que antes tuvo. Oye, Gonzalo está conversando con los vecinos, estamos en Curicó, estamos viendo qué pasa con este sistema frontal, siguen las precipitaciones, a duras penas se resiste lo que está ocurriendo ahí, Gonzalo. Sí, ¿sabes qué, Karen? Por eso que yo creo que uno siempre tiene, aunque la imagen sea ya catastrófica de por sí, y uno puede tener la legítima sospecha de cosas muy preocupantes, como por ejemplo que en el segundo piso de las casas hubiera gente aún. Y desgraciadamente me lo confirman. Claudio Orellana se acerca a mí, me dice, yo soy vecino de acá, mi casa es de las casas del fondo, está completamente inundada. La viene a ver y me dice, y vengo además porque tengo a mis vecinos en los segundos pisos y están tratando incluso de abrir por los techos para poder salir. Claudio, lo lamento mucho. Sé que es material, sé que lo más importante es tu gente, es tu familia, pero lo siento porque a todos nos cuesta mucho ñeque, mucho esfuerzo. Es penca lo que están viviendo. Nosotros estuvimos anoche acá. ¿Cómo fue esto? ¿A qué hora empezó esto? Bueno, esto empezó alrededor de las 8 de la noche, más o menos fue la crecida grande que hubo del río. Y al final no permitió seguir avanzando, así que la gente saliera. Y de a poco fue en segundos que el agua empezó a abrir paso, pero ahora yo veo la magnitud, yo no lo había visto ahora en la noche, yo logré salir con mi familia. Y yo veo hoy día la magnitud de esto, pero es impresionante. Yo hoy día tengo vecinos que todavía están en las casas. Yo veo
de aquí de la imagen, río, alrededor de 2 kilómetros más o menos, 1,5 kilómetros al fondo. Pensé que era 1 kilómetro porque hasta ahí se ve, pero tú me dices que el doble para allá. Sigue la vía, hay una segunda etapa que es mucho más allá. Y tengo mis vecinos, están atrapados en los segundos pisos. Hay niños, hay mujeres, hay mis vecinos de la tercera edad que están todavía atrapados allá. Hay gente. Entonces, yo en el fondo vengo a ver qué puedo hacer, de qué manera puedo ayudar. He estado con ellos toda la noche, hablando con ellos telefónicamente, dándoles apoyo, fuerza. A ver, espérame. Lo que pasa es que es de no creer. Sí, ¿no? ¿Tú hablaste con ellos por teléfono? ¿Y están en el segundo piso ahí? ¿Están conectados? Están conectados hasta el momento. ¿Hace cuánto rato hablaste con ellos? La última llamada la tuve a las 7 de la mañana con mis vecinos. Hay muchos vecinos que están en mucho peores condiciones, que ya no tienen teléfono, ya no les queda carga en el teléfono y no sabemos nada de ellos. Y hay niños, hay mujeres que todavía están ahí. Sí, ¿sabes qué? Esto lo acabamos de confirmar con Claudio Orellana, uno de los vecinos del condominio, y hacemos un llamado a las autoridades. A ver, acá desgraciadamente la naturaleza de repente sobrepasa todos los límites a tal punto que, por ejemplo, meter un helicóptero en estas condiciones de una lluvia que prácticamente no da visibilidad es imposible. Va a haber que esperar que amaine. Gonzalo. Es súper complicado. Ya lo decían, un bote Zodiac es muy difícil de meter con esta correntía, pero hay gente allí. Entonces tenemos que tratar de gestionar algo. Bueno, esta es la segunda inundación. La primera inundación que tuvimos, se nos metió el agua a las casas medianamente un poco, pero y ahí en el fondo los vecinos nos reunimos y nos fuimos dando cuenta que la constructora Galilea había hecho estas casas en un lugar, en zona roja, en un lugar inundable. Casas de 200 millones. Hay responsabilidades compartidas de la responsabilidad por dar los permisos y de la constructora Galilea, porque en el fondo estafaron a todos estos vecinos. Ellos construyeron una zona roja. Ya, pero el banco... Claudio, un poco lo que está diciendo José, te cuento porque nos estás escuchando, pero tenemos un problema que no es primera vez que ocurre, que es que un sistema en el fondo permite que estas cosas se autoricen, porque esto pasa por muchas responsabilidades. Gonzalo. O sea, acá hay una inversión, pero eso tiene permisos medioambientales, permisos municipales, tiene un check financiero. Alguien lo hizo. Yo creo que hay cosas que definitivamente tienen que cambiar y que no te puedes conformar con una garantía. Si esto no es el auto. Esto tenemos gente atrapada en el segundo piso, sí, o sea, esto es muy grave. Bueno, es terrible. Yo en realidad, por contarle un poco en detalle, ayer me dirigí al Banco del Estado a ver a lo mejor si había algún tipo de solución para mí, para mis vecinos, pero nada, o sea, en el fondo es brazos cruzados, no sé, por el seguro. Y hoy día, imagínense, esta cuestión es realmente impresionante, es impresionante. Claudia, yo te puedo pedir un favor. Yo no voy a exponer a estas personas que están muy angustiadas al aire. Tú los puedes volver a llamar para ver si están allí y si tienen una idea de cuánta más gente está, las casas del lado. Llámalos, por favor, si es que les queda batería. Porque puede ser un dato que a lo mejor la autoridad no tiene y puede ser un insumo muy, muy trascendental. Dime, Alejandro. Sí, es que me están escribiendo por redes sociales precisamente una persona que tiene a su familia allí, Consuelo, me dice, desesperada, tengo familia donde está Gonzalo, ahí en Curicó, me dice, son 2 adultos, 2 niños, un adulto mayor y su perrito, que están en una de esas casas esperando la ayuda. Estamos hablando de 4 personas. Pregúntale si la conoce, se llama Paz y la Vaca. Nos está escribiendo muy desesperada Consuelo Lira, dice que está viendo el programa, que tiene a su familia ahí, no hay teléfono, se cortó la luz, no han podido cargar los celulares. ¿Estaba hablando con Rodrigo? Sí, Rodrigo, mi vecino. ¿Rodrigo cuánto? Rodrigo González. Rodrigo González es el vecino que está en el segundo piso de su casa. ¿También su casa está en la primera fila? Está en la primera fila del canal en el agua. Sí, Rodrigo, estamos Mega, te mandamos un abrazo y entregarte dentro del todo, no sé, fortaleza, y la altura no debería permitir que ustedes tengan más riesgo, pero estamos haciendo un llamado a la autoridad también para que se acerquen y a ver si podemos hacer algo lo antes posible. Pero estamos en estado de emergencia, arriba, probablemente las fuerzas militares y aguantar nomás que baje la... ¿Cómo están los niños? ¿Los niños tienen niños? No, ellos no tienen niños. Ellos no tienen niños. Lamentablemente las personas que no tenemos comunicación que están más... Guarda batería. Que se vuelva a conectar más rato, para que vayamos viendo cómo está. Sí.
Es que no hay electricidad. Lo vamos a ir monitoreando, vamos a estar muy atentos de Rodrigo, de toda la gente que está ahí. Vuelvo con ustedes porque, bueno, no nos podemos mover de aquí.